Hola, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a avanzar en el tema del problema de investigación que ya había empezado Gabriel y bueno, habíamos hecho aportes en las clases anteriores. La idea es que darles herramientas para que puedan llegar a la elaboración de este problema de investigación. Acá yo tengo un PowerPoint para compartir. El tema es un tema que por ahí lleva un tiempo, pero como saben, en la metodología de la investigación, que es digamos, la ciencia del método, va a darnos también pautas para la elaboración de, de esta etapa que es la conformación del problema de investigación. No sé si ya se Sí, ve sí, el sí, problema de investigación, dice, ¿no? sí, sí, sí. Así que la metodología de la investigación nos va a dar también pistas, pautas, en sentido amplio también recetas para llegar a determinar cada parte del proyecto de investigación y también con el problema de investigación. Bueno, esto sería como un repaso. El problema de investigación es un obstáculo, una limitación en la descripción o explicación de los fenómenos o una dificultad para acceder a un conocimiento válido de la realidad. Siempre nosotros remarcamos la diferencia entre un problema de investigación y un problema práctico. Tal vez, digamos, denominarlo problema, que tomamos el lenguaje, digamos, el lenguaje común, tiene muchas connotaciones que son diferentes al problema de investigación que nosotros llamamos. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, dividir lo que es un problema de investigación, que se entiende más cuando decimos un vacío de conocimiento, que a un problema de tipo práctico. Entonces, en eso me quería detener un segundo, en esta diferencia que ya hemos estado trabajando en las clases anteriores. Los problemas prácticos son dificultades, anomalías o situaciones negativas o diferencia entre lo que nosotros pensamos que debería ser y lo que, y lo que sucede en la realidad concreta. Entonces, esto requiere una acción para la solución que puede ser de diferente tipo, digamos, esa solución. Entonces, por ejemplo, tenemos un problema que hay accidentes repetidas veces en una determinada esquina. En una esquina vemos que hay continuamente choques, accidentes, entonces, bueno, acá hay un problema que hay que solucionar de forma práctico, entonces puede ser, esa solución yo la puedo hacer a través, no sé, pongo un semáforo, pongo un varita, o cualquier otro, o pongo, no sé, que ya no es doble mano, eh, pongo otra dirección en las calles, soluciones que yo la puedo solucionar en el mundo práctico de diferentes formas. También, obviamente, ese problema práctico, yo también puedo recurrir a un conocimiento científico para solucionarlo, pero eso es, digamos, una voluntad que yo también tengo que ejercer. Por ejemplo, hacer una política pública basada en conocimiento científico. Es una decisión de solucionar ese problema práctico a través de un conocimiento científico ya elaborado que me pueda dar una especie de solución a ese problema. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es el problema práctico y otro es el problema de conocimiento. Entonces, aquí a modo de ejemplo, un problema práctico puede ser el desempleo, la delincuencia, la falta de acceso a la justicia, por ejemplo, como un problema. Entonces, yo no voy a hacer una investigación porque hay un problema de desempleo. ¿Cómo soluciono el desempleo? Yo no voy a hacer una investigación porque eso no se trataría de una ausencia de conocimiento, sino es un problema práctico. Puede ser resuelto, no sé, con diferentes variables, ajustes en variables económicas, de diferente tipo. Lo que sí yo, de ese problema,
un problema de investigación sería, por ejemplo, analizar cuál es la causa del desempleo de jóvenes en San Miguel de Tucumán, por ejemplo. Eso sí es un problema de conocimiento. Yo no puedo, digamos, necesito para llegar a ese conocimiento, necesito hacer un trabajo de investigación o tomar trabajo de investigación que ya están realizados, igual que la delincuencia como un problema. ¿Qué relación existe entre la conducta delictiva y la pobreza, por ejemplo? Que está vinculado a ese problema de la delincuencia. La falta de acceso a la justicia, ¿cuáles serían los obstáculos de acceso que perciben, por ejemplo, los afectados? Eso sería un problema de investigación, un vacío de conocimiento. Y lo que siempre resaltamos, esto de este problema de conocimiento, como vacío de conocimiento, pero es un vacío de conocimiento objetivo, no una falta de conocimiento subjetivo, es decir, que yo no conozco, no conozco el nivel de pobreza de Tucumán, el dato de cuántos pobres hay en San Miguel de Tucumán. Pero es una duda subjetiva mía. Yo, después que vaya a la oficina de estadística o entre por internet para ver cuál es la pobreza de San Miguel de Tucumán, yo ya lo tengo al dato. Yo no necesito hacer un trabajo de investigación para obtener ese resultado. Es parte, digamos, de mi búsqueda de información. Yo no tengo que hacer un trabajo de investigación para tener el índice de pobreza de San Miguel de Tucumán. Eso ya otro equipo de investigación ya lo habrá hecho, lo ha hecho de hecho, y entonces está en la página web. Ahora, si yo quiero saber cuál es la pobreza del barrio X, especialmente en la pobreza que afecta a mujeres, por ejemplo, mujeres de 18 años, entonces, bueno, ya eso ya no sé si está ese conocimiento. Para obtener la respuesta, decir, bueno, ¿cuál es la incidencia de la pobreza en las mujeres de determinado barrio de San Miguel de Tucumán? Para saber eso, yo necesito hacer un trabajo de investigación con un proyecto y todo lo que estamos trabajando acá para llegar a ese resultado. Entonces ahí sí se trataría de un problema de conocimiento. O cuáles son, por ejemplo, las percepciones que tienen las mujeres que perciben el salario universal, por ejemplo. ¿Cuáles son, no sé, en qué se distribuyen los gastos, cuáles son las percepciones? Esto yo no lo puedo ver, buscar esa información en internet o digamos que sería una duda subjetiva mía. En realidad lo que yo tengo que hacer para tener esa respuesta es hacer un trabajo de investigación. Entonces, cada vez que yo necesito hacer un trabajo de investigación con todos los pasos que nosotros estamos realizando, estamos en presencia de un problema de investigación. Y si no, digamos, si yo lo puedo obtener a ese resultado, estamos dentro de un problema, digamos, no es un problema de investigación, sino es una duda subjetiva que tengo. Como les decía, ahí en la bibliografía también lo va guiando. La metodología de la investigación nos va a dar pistas y recetas para lograr llegar a este problema de investigación. Desde ya les digo que el problema de investigación no va a llegar de modo, digamos, tipo de inspiración. El problema de investigación va a llegar luego de un trabajo de lectura, de trabajo donde obviamente está la duda subjetiva, las inquietudes que nosotros podemos tener, pero no pretendan tener un problema de investigación, algo así como que, bueno, me surge este tema. A lo sumo va a ser el inicio de la búsqueda de un problema de investigación. Entonces, acá está la fuente de los problemas de investigación. Pueden ser factóricos, ecológicos, contextuales, que define, digamos, el autor, situaciones que están en la vida, digamos, diaria, donde puedo tener una duda de algún tema y que puede ser la fuente para iniciar a elaborar este problema de investigación. O factores actitudinales hacia el conocimiento, digamos, inquietudes que
a lo largo, digamos, de mi historia, inquietudes que yo tengo desde siempre, que siempre estoy motivado por tal tema. Eso también es una fuente, digamos, de investigación. Y también el campo de la actividad científica, donde estamos trabajando, que es básicamente donde nosotros vamos a tratar de recoger estos problemas de investigación en el campo del derecho. Digamos, nosotros como estudiantes, como docentes, en el campo jurídico, básicamente. Siempre está presente las vivencias y las marcas, digamos, biográficas de cada persona que motiva un tema y deja de lado otros, digamos, en este sentido. Pero el problema de investigación va a surgir luego de un trabajo que va a estar, digamos, pautado dado por la metodología de la investigación. Entonces acá podemos ver la dinámica para llegar a ese problema y delimitación del tema. Entonces identificar un área problema. Por ejemplo, me interesa el tema del acceso a la justicia. Como decía Gabriel en la clase anterior, un tema de investigación no es un problema de investigación. Un tema de investigación es decir, bueno, me gustaría trabajar el acceso a la justicia, por ejemplo, en sectores de pobreza. Pero eso es un tema de investigación. El problema va a avanzar a, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuáles son los factores que obstaculizan el acceso a la justicia en sujetos en situación de pobreza en San Miguel de Tucumán, por ejemplo? Desde el año, no sé, 2000 hasta el día de la fecha. Por ejemplo, ahí ya estoy hablando de este vacío de conocimiento. ¿Cuáles son los factores que obstaculizan el acceso a la justicia? Y después, después que identifico esa área problema, donde también podemos analizar, digamos, por ejemplo, bueno, me gusta el tema, el análisis jurisprudencial de el derecho de familia en básicamente lo que decide la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Entonces, me gustaría analizar la temática de, no sé, de la garantía de los derechos del niño, niña y adolescente en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Entonces, eso es como ese es un tema de investigación. Pero bueno, el problema sería, por ejemplo, identificar las líneas jurisprudenciales predominantes en la defensa de los derechos del niño, niña y adolescente en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, por ejemplo, ahí donde ya hay un trabajo intelectual y una necesidad de cubrir ese conocimiento. Ya después lo vamos a ir también trabajando a estas partes. Identificar posibles preguntas a investigar en relación al área problema. Entonces, eso que les digo, por ejemplo, del acceso a la justicia, ¿qué es lo que me gustaría analizar? Bueno, ¿cuáles son las percepciones que tienen las personas que tienen un problema jurídico y no pueden llegar a la justicia? O quiero ver las percepciones de las personas que ya han ingresado a la justicia, las personas que ya tienen una sentencia, por ejemplo, en contra, en acceso a la justicia. Caracteriza la naturaleza y alcance de estas preguntas. Un tema muy importante, luego que yo tengo identificado este área problema y me hago preguntas sobre este tema, es revisar los antecedentes disponibles. Ahí es donde va a surgir, esto es muy importante, revisar los antecedentes disponibles, porque ahí vamos a delimitar, bueno, si es una falta de conocimiento subjetivo, digamos, yo no conocía cuáles eran los obstáculos, pero ya están trabajados los obstáculos del acceso a la justicia en el tema que yo quiero trabajar, y también los antecedentes me va a surgir también ahí las ausencias de conocimiento sobre la temática. Entonces yo empiezo a buscar bibliografía, trabajos sobre el tema que a mí me interesa. Entonces, revisar los antecedentes va a ser justamente también aclarar lo que yo no sabía, pero que ya está trabajado,
y también me va a ayudar a ver qué conocimiento falta dentro de ese campo de conocimiento. Por ejemplo, tal vez he trabajado mucho los obstáculos del acceso a la justicia, las percepciones de las personas, digamos, que quieren acceder a la justicia, pero tal vez lo que no está trabajado, me doy cuenta revisando los antecedentes, son digamos, las líneas jurisprudenciales que hablan sobre el acceso a la justicia. Es decir, bueno, cuáles son las posturas jurídicas de los jueces de Tucumán respecto del acceso a la justicia, cuáles son las medidas que toman los jueces para garantizar el acceso a la justicia, para que se cumplan, por ejemplo, los estándares internacionales de derechos humanos. Y eso me va a surgir, bueno, cuando yo estoy leyendo los antecedentes, que falta ese conocimiento. A veces hay temas que están trabajados, pero están trabajados, digamos, que coinciden con lo que yo quiero trabajar, pero están trabajados en otras provincias o está a un nivel nacional o a un nivel internacional. Yo sí tomo un tema que ya está trabajado a nivel nacional, lo puedo hacer a nivel, por ejemplo, provincial o local. Después también adoptar una perspectiva disciplinar de la que se abordará el problema. Entonces, eso también es muy importante, que también surge en la revisión de antecedentes. El acceso a la justicia, por ejemplo, yo lo puedo ver desde diferentes paradigmas conceptuales de qué es lo que yo, digamos, concibo con el acceso a la justicia. Yo tengo que adoptar una perspectiva disciplinar. Por ejemplo, bueno, yo lo voy a analizar desde el punto de vista del derecho, o yo lo voy ver desde, que es, digamos, donde nosotros apuntamos, pero también el acceso a la justicia lo puede ver, no sé, desde el punto de vista antropológico, de decir, bueno, hacer todo un rastreo del camino que realiza una persona desde que tiene un problema jurídico hasta que llega a la justicia, cuáles son digamos, las cuestiones simbólicas que están presentes, cuáles son las representaciones, digamos, que tiene el sujeto, qué piensa del Poder Judicial. Puedo hacer un trabajo, no sé, de tipo sociológico, también lo puedo hacer el acceso a la justicia desde un punto de vista histórico, cómo ha sido la historia de la ampliación de derechos para que una persona pueda acceder a la justicia. Entonces, no hay una sola disciplina que yo puedo analizar determinado campo de conocimiento en este sentido. Y dentro de lo que es también, por ejemplo, bueno, adoptamos desde un punto de vista jurídico, también adentro de esa disciplina va a haber diferentes posturas y paradigmas de eso. Entonces yo también tengo que explicitar cuál es qué estoy diciendo, por ejemplo, con acceso a la justicia, o qué estoy diciendo con, no sé, el análisis jurisprudencial sobre determinada temática o algunos temas. Yo como pongo este ejemplo, así que lo voy a seguir al tema del acceso a la justicia como para ejemplificar todo este tema. El acceso a la justicia yo lo puedo conceptualizar como aquello, digamos, aquel derecho que se cumpliría, por ejemplo, cuando yo puedo acceder a una instancia judicial, puedo llegar a tribunales. Entonces, sería que yo voy a analizar si llega o no un sujeto en situación de pobreza a formalizar una demanda, a una demanda judicial frente a un problema. Entonces, eso va a ser, por ejemplo, lo que yo conceptualizo por acceder o no acceder a la justicia. Pero hay otro paradigma que va a ampliar la mirada en ese sentido, va a decir, bueno, no hay acceso a la justicia solamente cuando accede al Poder Judicial. También puede haber acceso a justicia, que se llama, que digamos que denomina la doctrina, de decir, bueno, a otros métodos que solucionen mi problema. Mi problema jurídico o la garantía de mis derechos no siempre lo puedo garantizar a través de un procedimiento judicial tradicional. Puede ser que lo llegue a través, digamos, de un acuerdo
con un tercero que haga de mediador, pues ese tercero de mediador, no sé, hay conflictos que se solucionan por la mediación, digamos, judicial y también por la mediación, no sé, de un pastor religioso, puede ser a través de un referente en conflictos de familia, por ejemplo, no sé, el abuelo soluciona todos los problemas de, digamos, de herencia en familias que están enfrentadas, o puede ser un referente familiar, un referente vecinal. A veces los conflictos vecinales son mediados por referentes que solucionan el problema. Entonces, ya ahí yo abro el abanico de posibilidades y bueno, no, se ha tenido el acceso de alguna forma para solucionar ese problema. Entonces yo voy a investigar cuán, digamos, formales han sido los canales para solucionar, por ejemplo, un problema. O también puedo decir, bueno, no, el acceso a la justicia también comprende el tránsito por el proceso judicial hasta llegar a una sentencia justa. Entonces, bueno, accedió, sí, presentó la demanda, pero nunca tuvo hasta el día de la fecha una respuesta de un órgano judicial, entonces no hay acceso a la justicia ahí. Incluso también se amplía la mirada a la ejecución de esa medida que se garantiza en una sentencia, por ejemplo. Entonces, eso me va a dar ese alcance y esa delimitación de ese problema de investigación, me va a dar justamente esta perspectiva teórica de que yo tengo que adoptar. Si yo analizo, por ejemplo, bueno, el tema, subamos un tema medioambiental. Entonces, bueno, un problema medioambiental, de qué tipo? ¿Qué considero yo como medio ambiente? Pueden ser, no sé, la naturaleza y los hombres, pueden ser la naturaleza que comprende, digamos. Hay teorías que va a decir, bueno, hay problemas ambientales cuando se afecta, no sé, la tierra, el mundo animal y el mundo, no sé, digamos, de plantas, etcétera. Está con el tema la concepción del medio ambiente tradicional vinculado, por ejemplo, a la naturaleza, pero también puedo tener otra perspectiva, que el medio ambiente no solamente eso, sino también hay una violación no, de seguridad medioambiental cuando hay ruidos molestos, por ejemplo, en el ámbito donde yo vivo. Entonces hay una contaminación medioambiental también en ruidos molestos, cuando hay otras situaciones que no están tradicionalmente identificadas como problemas ambientales, por ejemplo. Entonces, yo para un tema muy importante es delimitar esa perspectiva y esa teoría que me va a echar luz a ese problema. Y bueno, y después formular provisionalmente el problema, evaluar y redactar la pregunta de investigación, que es el objetivo que nosotros queremos realizar, que digamos queremos obtener. Y acá tenemos preguntas guías para analizar, para llegar a esta pregunta. Bueno, ¿cuáles son las características de tal o cual fenómeno? Ahí le vamos a dejar, digamos, en el Power, estas guías, estas preguntas para que ustedes puedan motivarse a hacer estas preguntas en lo que están pensando. Entonces, ¿cuáles son las características de las sentencias respecto de la protección del medio ambiente en Tucumán? ¿Qué relación existe entre la conducta delictiva y la pobreza, por ejemplo? ¿Qué factores han generado determinada conducta antijurídica? Son preguntas que ya nos sugiere ahí Juni, como para que ustedes puedan adaptarla a la temática que ustedes están pensando. ¿En qué medida favorece? ¿Cuál es la influencia? ¿Cómo influye? Ahí estamos en presencia de un problema de investigación, un problema de conocimiento. Esto, digamos, la dejamos.
Y acá, ya en un grado mayor de formalización para la delimitación del problema, acá, como les decía, está hay receta para todas las partes del proyecto de investigación. Acá en esta especie como de embudo, digamos, para, son pasos que nos sugiere Juni para llegar a esta pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, bueno, identificar un área problema, que es lo que nosotros estábamos analizando previamente. Entonces vamos descartando hasta llegar a esa pregunta de investigación que también va a tener una formulación concreta, como esto que parecería como una especie de juicio lógico, digamos, así como tenemos formalizaciones en el juicio hipotético, en diferentes temáticas, digamos, de lógica. Este es el esquema que sigue el autor que seguimos, que es Juni. Estos son los componentes que tiene que tener el problema de investigación. Hay diferentes autores que tienen también otros formatos, pero todos tienen tienen elementos comunes. Tienen que estar estos elementos como el interrogante, la variable, la unidad de observación y el contexto. Eso ya lo vamos a ver también con mayor profundidad en las diferentes clases. Pero, por ejemplo, ¿qué, eh, característica, qué nivel, por ejemplo, qué nivel de acceso a la justicia existe en hogares pobres en San Miguel de Tucumán entre 2000 y 2021, por ejemplo? Eso puede ser un interrogante, ahí estarían las partes. Que el atributo sería el nivel, los atributos del fenómeno que puede tener diferentes valores. ¿Qué nivel de acceso a la justicia? Entonces ese nivel puede ser más, menos o nulo. Si yo analizo, cuando por supuesto yo defina los elementos del acceso a la justicia, ahí va a surgir cuáles son los umbrales que yo digo. Entonces va a decir, el acceso a la justicia puede haber sido óptimo, medio o nulo, por ejemplo, cuando yo lo realizo. ¿En dónde? En los hogares pobres de San Miguel de Tucumán, ahí está el contexto, y el espacio y el tiempo en tal periodo de tiempo. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo el trabajo anterior para llegar a una pregunta que tiene simplemente estos elementos que parecen, digamos, parece simple llegar, pero tiene un trabajo a realizarse en este caso. El tema me voy a adelantar un poquito, también lo vamos a ver con mayor profundidad después, que hay diferentes abordajes, grandes abordajes, donde yo puedo insertar el problema de investigación. Y estos grandes abordajes y paradigmas van a estar determinados también y van a determinar a su vez ese problema y el alcance del problema de investigación, que son cuando yo analizo, digamos, desde qué perspectiva, de una perspectiva cuantitativa o cualitativa. Eso lo vamos a ver con mayor profundidad, pero no es lo mismo que yo en el problema de investigación quiera saber cuántas personas acceden o no a la justicia, donde la respuesta de cuántas personas acceden o no a la justicia en Tucumán, el resultado va a ser un número, un porcentaje, una magnitud. Por ejemplo, el 90% de los usuarios en situación de pobreza no acceden a la justicia en Tucumán. Eso va a ser la respuesta si yo abordo este problema desde una perspectiva cuantitativa.
Mi objetivo es generar conocimiento para llegar a una magnitud que pueda ser expresada de alguna forma numérica. Por ejemplo, en porcentaje, el 20%, el 30%, etcétera. Diferente va a ser que yo quiera ver las cualidades de ese fenómeno. Entonces, decir, bueno, ¿cuáles son las características de los obstáculos en el acceso a la justicia? Entonces yo voy a decir, bueno, hay obstáculos de tipo económico, aparecen obstáculos de tipo psicológico, aparecen obstáculos de tipo simbólicos, aparecen obstáculos de tipo, digamos, geográficos. Entonces yo voy a ver las características, las respuestas de mi problema de investigación. No va a ser nunca un número si yo abordo de una perspectiva cualitativa. Van a ser las características. Yo así les dejo, digamos, este cuadro. No quiero abordar para no, porque eso lo vamos a ver con mayor detalle, estas grandes rutas que llaman a diferentes autores, la ruta cuantitativa, una ruta cualitativa, y también puede haber una mixta donde yo veo estos dos elementos, que puede hacer una combinación. Quiero saber cuántas personas acceden o no acceden, y también quiero ver las características de este tema. O quiero, por ejemplo, decir, bueno, quiero ver cuáles son los presupuestos que tienen en cuenta la sentencia sobre acceso a la justicia, o sobre la protección medioambiental, o sobre los derechos del niño, niña y adolescente. Yo el objetivo del problema de investigación no es analizar cuántas sentencias hay que garantizan determinado derecho, si hay 20 o 30, y si eso representa el 10% o el 1%, que eso sería una ruta cuantitativa. Yo lo que quiero ver es las características de este fenómeno. Si, no sé, hay una legitimación activa, digamos, hay una de parte de la justicia, ampliamente permite a los sujetos acceder, no sé, por ejemplo, en la ley de acceso a la información pública. Quiero ver las sentencias, cuáles son las características que tiene la sentencia respecto del derecho de acceso a la información pública. Entonces veo que hay digamos, predomina una teoría amplia, que cualquier usuario ya puede pedir información de cualquier institución estatal sobre determinada información, o puedo tener restricciones. Solamente permite la jurisprudencia tucumana a la persona interesada que demuestre por qué quiere tal información. Entonces yo eso lo estoy viendo las características de esa jurisprudencia en determinada temática, no la cantidad ni el porcentaje en ese caso. Todos los fenómenos que nosotros trabajamos, que representan un problema de investigación, nosotros podemos digamos, darle un abordaje cuantitativo o cualitativo. Hay algunos temas que no, que hay temas que solamente se prestarían para un trabajo de tipo cualitativo, porque el interés mío y el vacío de conocimiento es sobre determinadas cualidades del fenómeno. Entonces nunca voy a hacer un abordaje cuantitativo, porque justamente no me va a dar la respuesta en ese caso. Tiene toda una diferenciación. Yo solamente me quedo con el tema cuantitativo, cualitativo, y también puede ser mixto. Puedo decir, bueno, quiero ver cuántas sentencias hay que garantizan el derecho de acceso a la justicia, o el derecho a la vivienda. Quiero ver cuántas sentencias hay en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que garantizan el derecho de acceso a la vivienda. Y también quiero ver las características de esas decisiones judiciales. ¿Qué hace la decisión judicial? No sé, le ordena al Poder Ejecutivo hacer una casa, o lo manda a hacer una política pública de vivienda, o ordena la compra de una vivienda inmediata a una familia damnificada. Bueno, yo ya no quiero ver solo la cantidad de sentencias, que sería el abordaje cuantitativo, sino también quiero ver las características de ese fenómeno, y ahí hago una combinación cuantitativa y cualitativa. Tienen
presupuestos, finalidades totalmente diferentes. Eso ya después lo vamos a abordar. Y también lo que en el tema del problema de investigación que tenemos que tener en cuenta es importante, digamos, analizar los tipos de investigación que nosotros podemos abordar. Este tipo de investigación está focalizado básicamente, tiene el criterio de ver la finalidad de la investigación. Entonces tenemos básicamente 4 tipos de investigación. Tenemos un tipo de exploratoria, que buscamos ver el fenómeno cuando no se conoce demasiado de ese fenómeno. Hacemos una exploración de ese tema. Entonces, por ejemplo, analizar las características o las representaciones sociales que tienen las mujeres que han tenido que hacer un aborto clandestino, por ejemplo, que no existía una ley de aborto legal, por ejemplo, y gratuito. Bueno, decir, bueno, ¿cuáles son las representaciones sociales de estas personas? Esta investigación sobre las representaciones sociales de personas que han hecho un aborto clandestino, al inicio de esta temática era muy difícil conocer, llegar a estas investigaciones, porque justamente, bueno, con toda esta cuestión de que era un delito, las investigaciones, cuando han iniciado las investigaciones estas, eran totalmente exploratorias, no había antecedentes en la temática, porque justamente tenía un problema el área esa de conocimiento, de que no tenía material, no había mujeres que quisieran participar, por ejemplo, en proyectos de investigación, donde justamente estarían, no sé, más o menos hablando de una temática que la podría implicar, digamos, punitivamente. Entonces, los trabajos en esta temática, por la falta de fuente de información, han surgido de modo exploratorio. No había, hay algún problema en el campo de ese conocimiento que hace que no se tenga mucho antecedentes sobre. Entonces yo tengo que hacer un trabajo exploratorio. Tiene como característica central la falta de conocimiento previo. No es que yo pueda hacer uno exploratorio, por ejemplo, de el acceso a la justicia en sentido amplio, porque eso es un tema que está muy trabajado, salvo que lo haga dentro del campo que haya un vacío de conocimiento y no haya estos trabajos de antecedente, estos trabajos que sirvan de antecedente. Después también, como finalidad, puedo tener, digamos, están las investigaciones descriptivas, y lo que yo quiero ver es las características, los rasgos generales de esa temática. Digamos, quiero ver qué características tiene, por ejemplo, el acceso, no sé, a la educación. ¿Qué características tiene cuando el sujeto reclama por acceder al derecho a la educación? Entonces, voy a decir, bueno, las características que tiene en Tucumán es que están impulsadas básicamente por organizaciones gubernamentales. Las demandas que presentan para garantizar el derecho a la educación en Tucumán, es muy extraño que un sujeto individual presente una demanda para garantizar ese derecho, sino una de las características centrales de este fenómeno es que son presentadas las demandas por organizaciones no gubernamentales. Básicamente, las temáticas del acceso a la educación no es sobre un tema de cotidianidad de la educación, sino, por ejemplo, es cuando aparece el tema de la educación religiosa. Hay un cuestionamiento de la educación religiosa, entonces las características es esa, que la temática en el acceso, en el derecho a la educación es básicamente sobre este tema. La cantidad que se presentó sobre esta temática, no sé, en Tucumán,
son 10 sentencias o 10 casos líderes. Básicamente las instituciones que presentan esto, no sé, son patrocinadas por colegios religiosos. Entonces yo ahí voy viendo voy describiendo las características de este fenómeno. Entonces la pregunta, digamos, el problema de investigación es decir, bueno, ¿cuáles son las características en la jurisprudencia de Tucumán sobre la defensa del derecho a la educación? Por ejemplo, puede ser como un problema de investigación en Tucumán de tal periodo a tal periodo. Entonces la respuesta sería esto que le estoy diciendo. Yo abordo un tema, una investigación de tipo descriptiva, lo que hago es ver cómo es el fenómeno, digamos, cuáles son las características principales de ese fenómeno. También puedo hacer una investigación correlacional. Esto es bastante complicado también en el área de ciencias sociales, porque lo que tienen el tema de lo que busca este tipo de investigación es ver cómo se mueve una variable cuando actúa otra variable. Entonces, si poseen algún tipo de asociación esas variables. Por ejemplo, si hay más pobreza, hay más, digamos, pobreza cuando hay menos educación. Eso es una variable, la variable educación, el nivel educativo, ¿influye o no en las condiciones de pobreza? Ahí hay una correlación. Sube la educación, baja la pobreza. Baja la educación, sube el nivel de pobreza. Eso sería una investigación correlacional. Actúa una variable y la modifica la otra en algún sentido. Esto es más que nada no sé, en las ciencias naturales, por ahí es como son investigaciones más trabajadas en ese sentido. Acá por ahí es difícil hacer esa correlación, decir, bueno, tiene alto nivel educativo, mayor nivel educativo, mayor acceso a la justicia. Puede darse en algunos casos, pero puede ser que también no hay acceso a la justicia y hay un nivel educativo alto. O viceversa, decir, bueno, bajo nivel educativo, bajo nivel de acceso bajo nivel de acceso a la justicia. Pero puede ser que este bajo nivel educativo y de otra índole pueda ser suplido, por ejemplo, con un consultorio jurídico gratuito que gestione, digamos, óptimamente el asesoramiento, etcétera, y ya esa variable no es así tan tajante, no hay una correlación entre una variable con la otra. Entonces, por ahí es bastante difícil en ciencias sociales llegar a hacer una investigación de este tipo tan tajante. Por ahí, en el ámbito, digamos, si hacemos una investigación tipo cuantitativa, a nivel variable podemos ver numéricas de decir, bueno, sube esto y sube la otra, baja esto, baja la otra. También el cuarto tipo de investigación es la explicativa, lo que básicamente tiene como fin es esta relación de causalidad, lo que busca es explicar las causas de ese fenómeno, por qué tales personas acceden o no acceden a la justicia, por qué la jurisprudencia de Tucumán tiene predominancia en tal línea jurisprudencial y no ingresó nunca una línea jurisprudencial que está, no sé, en la Corte Suprema de la Nación o en otras cortes provinciales, pero no ingresó esa línea jurisprudencial que garantiza, no sé, el derecho a la alimentación digna. Esa línea jurisprudencial no ingresó nunca en la jurisprudencia tucumana. Entonces voy a decir, bueno, ¿cuáles son las causas en ese sentido? Eso obviamente van implicándose un tipo de investigación en la otra. Este sería un nivel más elaborado de investigación, la explicativa, porque yo para hacer una explicativa tengo que hacer también una descriptiva en primer lugar para llegar después de caracterizarlo al fenómeno,
hacer una interpretación sobre cuáles son las explicaciones que genera esas características de un determinado fenómeno. ¿Cuáles son las características por ejemplo, se puede analizar el tiempo que demora una demanda de que inicia hasta que sale? Entonces, yo hago ahí, tengo un promedio que dura 10 años o un promedio que dura 7 años en tal temática. Entonces, yo ahí estoy haciendo una caracterización. Ahora, ¿por qué dura 10 años una sentencia, que inicia hasta que sale una sentencia? Ahí yo ya estaría haciendo una explicativa, ver las causas que llega. ¿Es un problema, digamos, de gestión judicial o es un problema de las propias partes? ¿Es un problema de los abogados? ¿Es un problema económico? ¿Cuáles son los elementos que subyacen ahí? No simplemente caracterizo, digo, los juicios donde interviene el sujeto en situación de pobreza duran 10 años y las personas que no están en situación de pobreza tienen una durabilidad de 4 años. Entonces, ahora, ¿qué explica eso? ¿Es simplemente, digamos, el tema, digamos, económico o hay otras variables que yo puedo llegar a identificar? Entonces, todos los elementos de esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de llegar a este problema de investigación, como para que tengan una idea global de esto, para que ya cuando ustedes elijan un tema determinado o empiecen a trabajar de un tema que ya hayan elegido, tengan en cuenta todos estos elementos. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, aportes? El tema del cuadro, de los componentes del problema es muy útil y que sería conveniente que nos amoldemos a este formato porque nos da una buena guía para no perdernos, digamos, en la elaboración del problema de investigación. Yo simplemente aclararles que el día viernes, después de la clase, como ustedes ya fueron eligiendo los temas para trabajar, comenzar a trabajar con los siguientes trabajos prácticos, tanto de esta unidad como de las subsiguientes y el trabajo final, y ya saben que cada uno de los profesores y profesoras que están acá, digamos, propusieron distintos temas. La idea sería a partir del día viernes, después de la clase, nos estaríamos reuniendo ya los distintos grupos separados, como para ir explicándole con un poquito más de profundidad los temas y le estaríamos brindando mayor información y mayor bibliografía para que ustedes puedan comenzar a trabajar y a diseñar los distintos trabajos prácticos, ¿no? Porque el próximo trabajo práctico va a tener que ver con lo que venimos estudiando en esta unidad, que es básicamente a partir del tema, digamos, ustedes poder digamos, delimitar un problema de investigación y al mismo tiempo bajar a esto que explicó Luis hoy, que es la pregunta de investigación, ¿no? Problema y pregunta, ¿sí? Así que intenten estar todos y todas el viernes, ¿sí? Para que podamos comenzar a trabajar de manera grupal y a guiarlos y guiarlas de manera grupal con los próximos trabajos prácticos. Gracias, Esteban y Luis. Dos cositas, diríamos. Una, bueno, reforzar lo que dice Esteban, lo del viernes va a ser dentro del horario de clase, después de la clase específica sobre objetivos que va a dar Esteban. ¿Ah? Entonces, la idea es poder ir a ayudarles a comentar, a que ustedes puedan entender los temas, como bien dice Esteban. Y respecto ya de la clase de Luis, lo que lo hemos tratado hoy, a mí me quisiera reforzar dos cosas muy importantes. Digamos. Una, que tienen que entender que el problema de conocimiento que se va a solucionar, entre comillas, con una investigación,
no es lo mismo que un problema práctico, que yo lo he tocado a eso y Luis lo ha explicado perfectamente con ejemplos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es a problemas prácticos, situaciones de la realidad, las academizamos y seguimos estos procesos o estos pasos que Luis ha estado comentando. Entonces, es muy importante que en este comienzo de la unidad tengan en claro eso. Y lo segundo, hay una aclaración, diríamos, ustedes ven el cuadrito que les pone Luis, que el que está en la bibliografía, habla de problema de investigación. Y quizás en Juni hay siempre una cuestión entre problema y pregunta, diríamos. Muchas veces se utilizan como sinónimos. Nosotros, para que ustedes puedan ver y entender bien en la cátedra, lo que utilizamos es el problema de investigación, es un problema más general, donde hay varias dudas, y la pregunta específica de investigación es una duda de todas esas dudas que tenemos. Por ejemplo, Luis le hablaba de algunos ejemplos donde hay muchas dudas sobre ese ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a tener un problema de acceso a la justicia de mujeres o en cuestiones de género, hay una problemática de cuáles son los obstáculos que hay, pero dentro de esos obstáculos, que podría ser el problema, hay muchas dudas chiquitas, diríamos. Puede ser la legislación, por qué la legislación no se aplica, o por qué los jueces varones dictan sentencia de una forma u otra, etcétera, 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 ¿no? O por qué la jurisprudencia, a pesar de que hay una jurisprudencia nacional, y hay legislación y hay tratados internacionales, todavía hay desviaciones en los juzgados de familia que están a cargo de mujeres mayores de 60 años, qué sé yo, podemos hablar de varias cosas. Entonces, estoy dando mucha vuelta, el punto es que la pregunta de investigación que está en el cuadrito ese que Luis está poniendo en pantalla ahora, y dice componente del problema, nosotros a eso lo tomamos como el interrogante específico, la pregunta específica de la investigación, esa duda, ese matiz, esa complejidad que está en paralelo con otras que conforman todo el problema general. ¿Se entiende un poquito? No sé si mis colegas ven que lo estoy complejizando demasiado, pero digo, esto de que la pregunta de investigación es un aspecto del gran problema, diríamos, ¿no? Y la pregunta de investigación se escribe, y eso le vamos a ayudar a ustedes, metodológicamente hablando, como Luis lo está poniendo en pantalla donde dice componentes de problema. Exacto. Claro, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que este problema de investigación, en esa formulación, va a suponer resolver otros problemas de conocimiento, que es lo que dice, entiendo que dice Gabriel, problemas de conocimiento que están en función de lograr a este mayor problema. Entonces, por ejemplo, yo quiero analizar cuánto tarda, cuál es la duración de un juicio de alimentos de una persona en situación de pobreza en los juzgados de familia de Tucumán. ¿Cuál es la duración promedio de los juicios? Entonces, ese va a ser el problema de investigación. Para yo tener ese resultado, yo no puedo buscar en internet, digamos, cuáles son el tiempo promedio de estos casos, encima focalizado en personas en situación de pobreza. Primero que tener que ir a ver todos los casos y después delimitar de alguna forma las personas que están en situación de pobreza. Entonces hay otra duda también ahí, bueno, decir, bueno, ¿cómo voy a delimitar quiénes son las personas que están en situación de pobreza y quiénes no? Entonces hay unas dudas, las dudas menores que dice Gabriel, bueno, dentro de ese gran problema también van a surgir otras preguntas que tengo que resolver para eso, decir, bueno, ¿cómo yo después, cuáles son las características que de ese gran tema, bueno, cuáles son las características que yo voy a focalizar. Y van surgiendo dudas de ese gran problema
que voy resolviendo para lograr responder esa gran pregunta o gran problema que me dé esa respuesta. Entonces ahí está, por ejemplo, el problema práctico. El problema práctico sería que la tardanza de la justicia, por ejemplo. Entonces, yo no voy a hacer un trabajo de investigación para que se agilice la justicia, para solucionar ese problema. Yo lo que voy a hacer es, puedo analizar algún elemento, una ausencia de conocimiento que después va a contribuir o no, bueno, eso ya va a depender, digamos, de los jueces supremos si aplican conocimiento científico para gestionar sus unidades judiciales. Pero en ese caso, ese conocimiento sí le puede servir, decir, bueno, no, acá, ¿por qué tarda tanto la justicia? Porque hay un problema de, digamos, no sé, en los abogados, por ejemplo. Entonces, fortalecer con políticas públicas determinados elementos para solucionar ese problema. Pero el problema es el en que nosotros trabajamos, es un problema de conocimiento, y ese problema de conocimiento también tiene otros elementos dentro de ese problema que también tengo que resolver y que no sé. Entonces, ahí están las otras preguntas, digamos, menores que van a ir surgiendo. Pero, digamos, todo esto, esto es un ámbito, obviamente, eminentemente teórico, lo que le estoy diciendo, que nosotros lo vamos a aprender haciendo el problema de investigación. Nunca nunca vamos a aprender metodología de la investigación, sino hacemos el proyecto de investigación. Vamos a aprender haciéndolo, el proyecto de investigación. Entonces, es muy importante que ustedes ya elijan el tema y empecemos a trabajar con los grupos, digamos, como decía Esteban, porque esa es la instancia donde nosotros vamos a despejar las dudas y vamos a aprender y vamos a lograr la destreza que esta materia tiene como objetivo. No sé, ustedes tienen que, a diferencia de otras materias, en esta materia, lograr una habilidad que en el caso particular es que ustedes puedan llevar adelante una investigación, al menos hacer un proyecto de investigación para que puedan después ejecutarlo. Esa es la destreza máxima que ustedes tienen que realizar. Y ese conocimiento práctico lo vamos a lograr a través de la teoría de las clases y de la bibliografía, pero con ese ejercicio práctico de leer y de escribir y reescribir las preguntas de investigación. Digamos, no hay otro camino que no sea haciéndolo al proyecto para poder lograr la destreza. Buenísimo. ¿Tienen alguna consulta? Esto puede ser un poco chino básico al principio, pero vamos a ir ayudándole, les prometemos. Y como ya hicimos la división de grupo, cada uno de los y las profesoras les van a ir enviando un poquito más de material, ¿sí? Para que vayan ahondando ustedes un poquito más en los antecedentes de cada uno de los temas, ¿sí? Así que estén atentos y atentas. Yo, por ejemplo, ya subí ahora 2 articulitos, digamos, para la gente del grupo mío, para que puedan ir leyendo y avanzando un poquitito más en entender un poquitito el tema y la problemática, ¿sí? Así que vamos Claro, y una vez trabajando que han ahora en elegido eso. el tema, claro, una vez que han elegido el tema, por ejemplo, pueden utilizar las preguntas guía esas que están acá para analizar ese tema que ustedes ya han elegido y ver en qué preguntas les gustaría o qué es lo que están pensando, ¿sí? Cuáles son las características, qué efectos produce. Estas son preguntas interesantes que nos van a generar. No es necesario que ustedes sigan estas preguntas tal como están, pero les va a generar otras preguntas en ese sentido. En qué grado favorece? ¿Cuáles serían los factores? ¿Cuál es la influencia en tal o cual temática? Entonces ahí ya van avanzando, ya tienen elegido el tema y ahora empiezan a ensayar con estas preguntas que están acá y que a ustedes también se les ocurre en base a qué, a todas las motivaciones que tenemos acá, que pueden ser por qué tengo el abordaje
por qué elijo tal tema que me motiva más, por experiencia propia, por siempre me interesó el tema, o ahora son temas que surgen en esta materia que es la que me motiva, entonces van trabajando, digamos, en ese sentido. Perfecto. Preguntan no sé si hay algo más, Luisito, sobre esto. Sobre esto no, sobre esto sería que tengan en cuenta eso, así haciendo como un gran repaso, tengan en cuenta esta delimitación entre un problema de investigación y un problema práctico para que no nos confundamos, las fuentes de dónde surgen los problemas, que es lo que estabas diciendo recién, y ahí empieza todo el tema de la dinámica cognitiva que vamos a tener que ir transitando para llegar a esa pregunta. Y ahí le dejamos como preguntas guía para que ustedes lo interrelacionen con el trabajo que ustedes vienen realizando. Y el objetivo final va a ser llegar a una formulación con estos componentes, con el interrogante, variable, la unidad de observación y el contexto. Y ahí también va a surgir esos enfoques que yo les decía, lo quanti y lo quali, lo cuantitativo y lo cualitativo, lo mixto. Y también el tipo de investigación. Si yo voy a hacer una descripción del fenómeno, también quiero avanzar en una explicación, digamos, del fenómeno. Básicamente eso sería. Vicky, fíjate si Gabriel está en sala de espera y acéptalo, por favor. Ahí lo he aceptado. Una consulta, la carpeta del campus está restringida, o a mí me parece así, por lo menos. Del grupo mío, Martina, Sí, ese. es que está restringida para el grupo 1 y vos deberías ser de ese grupo. O no podés... Yo soy del 2 y no me parece restringida. Bueno, O sea, del tema 2, perdón, del grupo 1. sí, bueno, ya le voy a sacar entonces la restricción. Gracias, Martina. ¿Dudas, consultas sobre los temas? Ya han estado viendo los temas. ¿Alguna consulta sobre el tema del problema? ¿Alguien ya tiene delimitado algún problema? No sé hasta qué hora avanzamos, Esteban, en la clase. No, ya estamos, Luis, suficiente bueno. ya. La idea sería ya, sí estamos trabajando entre 1 hora y hora y piquito. Sí. O sea, la idea sería ahora ya que ustedes vayan viendo, vayan recibiendo, estén atentos y atentas de los mensajes que le vayamos mandando, ¿sí? Con la bibliografía, como para que ustedes puedan ir ahondando en los distintos temas, ¿sí? Alguien pregunta ahí cómo se unen, Esteban, a los grupos, que ya pasó el plazo, pero bueno, si querés contar. No, los grupos directamente, ustedes ya en el Excel ya pusieron, digamos, o sea, qué temática quieren investigar, entonces directamente nosotros vamos a crear los grupos en función de las temáticas que ustedes ya seleccionaron, ¿sí? Así que nosotros le vamos a ir mandando toda la información. Si alguien no se ha inscrito en el Excel, sí, si alguien no se ha inscrito en el Excel, claro, le mando un email al profesor o la profesora que está a cargo de esos temas. Exactamente, un mail o un mensajito para que nosotros podamos incorporarlo, porque ahora ya no vamos a poder estar mirando todo el tiempo el Excel porque ya venció el plazo y no vamos a saber bien quién se agrega y quién no. Así que si es que hay alguien que no se inscribió o que no seleccionó un tema, por favor nos mandan un mensajito privado por el campus diciendo que quieren investigar tal o cual tema, ¿sí? Perfecto. Así que bueno, quedamos entonces... bueno, nos estamos viendo el viernes que viene. Nos vemos entonces el viernes. Así es. Hasta luego.